Listo. Muy buenas noches. Gracias por su tiempo, por venir, por asistir, por estar presente en esta presentación de poemario, del nuevo poema, no, del primero, ¿no? Poemario de Federico, Cartografía de mis duelos, editado por Pasión Errada. Primero me presento, yo soy Leiles Rubio, uno de los socios de la editorial, quien tuvo el gusto y el placer de conocer a Federico, primero en estos encuentros que hay entre alumnos de la maestría de San Marcos, y también luego agradecer su confianza para trabajar en este libro que nos tomó desde inicios de año, ¿no? Y estamos ya mediados tan rápido, dedicándolo, ¿no? Dedicándole y tratando de dar la mejor versión posible a este libro que ya se materializó. Me acompaña en la mesa el autor Federico y también Marco Martos, gran poeta y sobre todo gran profesor que tanto a Federico y a mí nos ha enseñado poesía, ¿no? Y nos ha hecho quizás ilusionarnos con escribir este género tan difícil, aunque no lo parezca. También aprovecho para hacerle publicidad. Acá el profesor Marco Martos tiene 3 libros. Tiene Jaque Perpetuo, que es sobre una de sus pasiones, ¿no? El ajedrez. Tiene también Cuadernos de quejas y contetamientos, que es un facsímil, ¿no? Es un poemario. La cuarta edición. Y también tenemos el último libro que presentó justo aquí, que es Gato de Hielo, que estuvo primero editado en Grecia, ¿no? Y acá por primera vez en español, así que si también quieren conseguirlos y aprovechar que el autor está presente, bienvenido sea. Y también tenemos el libro, obviamente, de Federico, que está afuera, y al final de la sesión, de este encuentro, pueden adquirirlo y gustosamente lo va a firmar. Aprovechenlo, que va a valer mucho en los próximos años, ¿no? Entonces, antes de seguir, tengo que presentarlos de manera protocolar. Me he tomado la libertad de agarrar los libros también para leer qué dicen sus biografías ahí de manera formal. Primero empiezo con el profesor. Marco Martos es uno de los poetas peruanos más importantes de las últimas décadas. Nació en Piura el 29 de noviembre de 1942. Fue presidente de la Academia Peruana de la Lengua, catedrático de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y ex decano de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de dicha casa de estudio. Ha publicado más de 20 libros de poesía, entre los que destacan Casa Nuestra, Cabellera de Berenice, Cuaderno de quejas y contentamientos, Carpe Diem, El silbo de los aires amorosos, Caligrafía china, Máscaras de Roma y Donde no se ama, entre otros. Y también tenemos acá a mi lado a Federico, que es trujillano, es decir, tenemos una mesa norteña, ¿no? Él es ingeniero electrónico y gerente de proyectos, oficios con los que convive mientras escribe, bueno, y estudia mientras tanto también, ¿no? Lector desde siempre. En el 2020 se acerca a la escritura a través de muchos talleres de escritura con el maestro Alonso Cueto, experiencia que lo llevó a publicar en 2023 su primera selección de cuentos, Eucaliptos sin aroma. Actualmente cursa la maestría de escritura creativa en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en la promoción o en la base 2025, ¿no? Es decir que, si el destino lo permite, acaba este año y bueno, de ahí viene la tesis, ¿no? ¿No? Cartografía de mis duelos es su primer poemario, ya lo habíamos adelantado, concebido como una bitácora de viaje íntimo y existencial. El autor recorre la memoria familiar, el amor, la pérdida, la muerte y la enfermedad para arribar finalmente a la literatura como espacio de resistencia y salvación. Sin más, para no cansarlos, dejo el micrófono al profesor Marco Martos para que nos comente un poco sobre el libro.
Bueno, esta presentación va a ser un poco insólita, porque vamos a hablar del libro, pero también de una relación insólita que de alguna manera tenemos y que nadie la sabía. ¿Ya? Se trata de esto. Mi padre que se llamaba Néstor Martos Garrido, nacido en Huancabamba, Piura. Tenía un tío al que quería mucho, que se llamaba José Eulogio Garrido. Este José Eulogio Garrido se fue a Trujillo, después fue un arqueólogo conocido, pero antes que eso fue amigo de César Vallejo, amigo cercano, y en la casa de Garrido se reunían. Hay una prueba lateral a eso, que es un poema de los Heraldos Negros dedicado a él. Está ahí. Bueno, Garrido fue jefe de redacción de La Industria por muchos años y como dije, alternó con todos los llamados bohemios de Trujillo y él era una persona pues bastante popular. Llegó un momento en que con una familia amiga apellidada Wilson, y les recuerdo que nuestro amigo tiene como segundo apellido Wilson, compraron una casa enorme, inmensa, no sé, con varias hectáreas creo, ¿no? Que existe hasta ahora, que tiene unos hermosos árboles y que, bueno, compartió con esa familia. Yo sabía eso. Bueno, fue en el año X, hace muchísimo tiempo, y prácticamente mi tío formó parte de la familia Wilson, era querido por ellos. Y la más grande sorpresa que yo me he llevado en la vida, la más grande, es que yo he podido ir a esa casa y me he encontrado con el actual propietario, que es un señor Luna, es Luna Wilson, Luna Wilson, que bueno, me recibió, digamos, como si yo fuera un pariente también, con una cordialidad inmensa. Y yo le leí un poema a él, o sea, se lo leí a él, pero era un poema dedicado a José Eulogio Garrido. Y podrán ustedes creerme que este señor Luna lloró cuando yo leí el poema. Ese instante para mí es que era como su familia, era como su padrino, creo que era su padrino. Bueno, eso nada más. Y un pedacito más. El cuarto, la habitación donde vivía mi tío abuelo, está igualito. No lo han cambiado. Parece que fuera un museo. No es un museo, pero está ahí. Entonces, yo le hablé de la boina de mi abuelo, de mi tío abuelo, y él me dijo, yo se la perdí, pero todavía la puedo recuperar. Bueno, eso es lo que quería contar de esa relación. Entonces, yo no lo he sabido directamente cuando has venido a la maestría. No sabía que tú eras de Trujillo ni nada. Y bueno, poco a poco, en conversaciones ya nuestras, he ido aprendiendo eso, ¿no? Bueno, yo quisiera subrayar esto, que este libro de Federico Alponte nace cuando él es mayor. No es un libro, es el primer libro de poesía, pero de una persona que ha decidido escribir poesía siendo ya ingeniero, estando, como se dice, en otros asuntos. Pero aquí viene una cosa que hemos trabajado en los talleres, que es muy importante, y es que la poesía, literalmente, y esta poesía,
usa el lenguaje para otra cosa. La poesía no es lo habitual, la poesía es lo excepcional. Y eso excepcional toca a cada lector, y también si es de calidad, toca a muchos lectores, pero toca al propio autor que le escribe, que se conoce más a sí mismo escribiendo esos poemas que no habiéndolos escritos nunca. Hay cosas que no nos decimos nosotros y de pronto en el poema sale con una intensidad, digamos, muy profunda. Y cartografía de mis duelos es otra cosa que he aprendido también siendo profesor de literatura. Solo con el título ya nos dice algo. Nos dice que se trata de una exploración minuciosa sobre los duelos. ¿Y qué es un duelo? Un duelo es un sufrimiento extremo por una desgracia de las habituales que acompañan a la vida de los hombres. ¿Y cuáles son esos duelos? Bueno, principalmente es la muerte de los seres queridos, la muerte de nosotros mismos, la pérdida de un amor, el no encontrar sentido a la vida, el no saber para qué. Todo eso está en este libro, con una intensidad verdaderamente que conmueve. Porque hay otra cosa también que la sabe muy bien el poeta, y es que los poemas, los mejores poemas, uno, no tienen demasiada azúcar, y dos, no tienen demasiadas lágrimas. Los poemas de amor que no tienen azúcar son los mejores, y los poemas de dolor que no tienen lágrimas también son los mejores. Y me remito a un libro que lo recomendé, Pfeiffer, La poesía, Fondo de Cultura Económica, que siempre lo recomiendo y se lo vuelvo a recomendar a ustedes ahora. Ahí aprendí yo eso. En la práctica uno lo puede ir aprendiendo, pero decirlo así con esta claridad que lo estoy diciendo, se lo debo a Pfeiffer y a la práctica de ustedes. Siempre yo me sorprendo cuando los que vienen a los talleres, varios de ustedes, y Federico de manera especial, digamos, me agradecen. Pero yo les agradezco a ustedes. Debo ser uno de los poetas viejos, digamos, que entiende mejor a los jóvenes, precisamente porque tiene contacto con los jóvenes y aprende de ellos. Yo les aseguro que mi propia poesía puede ser mejor gracias a personas como Federico Alponte, a quien, bueno, como ya les he explicado ahora, lo quiero verdaderamente como un familiar. Y aprovecho para saludar a toda su familia, y creo que este será un buen momento para disfrutar. Bueno, la fiesta no es mía, es de Federico, y entonces yo lo dejo con ustedes. Muchísimas gracias. Dicen que los sueños son difíciles de cumplir, pero yo me siento al lado de un rockstar, así que ya para mí es todo un hecho. Comenzar primero agradeciendo a todos. Siempre recordamos de que son los bautizos y los funerales donde encontramos a la familia. Creo que ahora se está convirtiendo en algo de una bonita experiencia encontrarlos en la presentación de mis libros, en este caso mi primer poemario. Pasión Errada, como dijo Leiles, son compañeros, amigos que nos conocimos en la universidad, y de verdad que a mí me han sorprendido con el excelente trabajo, más allá del producto, por la forma amical con que tratan a sus escritores. De verdad que veo que se vienen cosas bastante buenas con Pasión Errada. Gracias a los colegas y amigos acá, a los compañeros iba a decir de colegio, el maestro mío, los compañeros de trabajo que se han dado un tiempo para acompañarme, por supuesto que a mi hermosa familia que está por ahí, y a los compañeros de universidad que también han faltado a clase por mí. Gracias. Yo igual quiero complementar la anécdota del doctor. Hace poco menos de 100 años,
estamos hablando del año 20 o 30, estuve haciendo mis cálculos. El joven Ricardo Wilson había terminado recién su primera carrera de Derecho, estuvo, como la mayoría de su generación, obligado a estudiar una carrera que no le gustaba, y tenía una hija en camino. Entonces tuvo la obligación de buscar trabajo. Y sin decirle a nadie fue a la industria, que qué pena, este año está cerrando su centenario. Le tocó la puerta y el director en ese momento era don Eulogio Garrido. Simplemente don Eulogio se sorprendió al verlo llegar porque lo conocía de la casa de Moche y le preguntó: ¿qué pasa, Ricardo? ¿Qué necesitas de mí acá en Trujillo? Y mi abuelo simplemente le dijo: don Eulogio, acá le traigo una carta, quisiera que usted me recomiende porque estoy obligado a buscar trabajo. Don Eulogio se rió, cuenta a toda la familia, simplemente se lo firmó y le dijo: te firmo porque me lo pides, porque tú no necesitas ninguna recomendación, tu sola presencia vale mucho. Esa anécdota se la conté al doctor una vez, de las tantas que nos ha invitado a su casa. Nos emocionamos ambos. Después de eso yo regresaba a Trujillo, le he contado la anécdota a los viejos de la familia y todos, igual que yo, se han emocionado, como es el destino. Y cuando ustedes lean, si tienen el gusto de leer mi obra, se van a dar cuenta de que soy agnóstico de los últimos años. Son cosas que a uno le hace pensar de nuevo, ¿no? Así que yo primero agradecer al doctor por esta generosa presentación. Este libro es fruto de eso, básicamente, de 2 semestres de trabajo en los cursos de Poesía 1 y Poesía 2. Yo entré a la maestría de San Marcos con un manuscrito de cuentos y de verdad que estando en las clases de poesía, todos los colegas nos sorprendimos de qué bonito y qué difícil es hacer buena poesía, como nos recomienda el doctor. Y lo más importante es cuando tú abres y expresas lo que en realidad sientes, todo va a salir muy bien. La segunda anécdota que quería comentarles es que cuando yo presenté Eucaliptos con Aroma, tuve algunos amigos del círculo académico al cual yo soy totalmente ajeno, en Trujillo, y después en conversaciones que tuvimos yo le decía: oye, mira, espero que te guste mi primer librito de cuentos, a los cuales le he hecho una pequeña introducción con unos versos a modo resumen que me salieron justo cuando los escribí. De todos los amigos del rubro que saben del tema, todos en una mesa me dijeron: Federico, lo tuyo es la narrativa, dedícate a los cuentos, por favor, no vuelvas a insistir en la poesía porque es realmente mala. Y después yo estoy esperando regresar a Trujillo a decirles que el maestro Marco Martos ha presentado mi primer poemario. A ver qué me comentan ahora. Es un libro que ha salido del alma, como le digo, en 2 semestres, está dividido en 4 partes. Básicamente en la primera parte ustedes van a encontrar mi biografía literalmente. En la maestría estudiamos y aprendemos de que antes, en 1300, al inicio de la escritura, todo era en verso. No existía la narrativa, todo era en verso. Por eso nos recomiendan a todos: si quieres escribir una novela o un cuento, primero escribe poemas. La primera parte es eso justamente, una autobiografía. Cuento algunas historias que por ahí las van a mezclar. La segunda parte es ellas, es otra parte de mis duelos. Es una elegía y un elogio a mi esposa, que por ahí se va a ver reflejada seguramente, pero es algo que me salió bastante intenso. La tercera parte es muerte. Y a mí me sentí un huérfano a los 50 años cuando perdí a mi viejo. Suena raro y feo, pero así lo sentí yo. Así que toda mi narrativa y mi poesía está enfocada en mi viejo. Y en esa parte son esos poemas que están reflejados. Y en la última parte le hemos titulado Literatura, que para mí es salvación. Porque para mí en eso se convirtió la literatura cuando cumplí los 50, en una salvación. Me sentía vacío, incompleto, a pesar de que todos decían de que te molestas o de que reniegas si tienes todo en la vida, y yo no lo sentía así. Así que he encontrado en la literatura, en los colegas, en la narrativa, en la poesía, esa tabla de salvación en medio de un océano que no sabemos cuándo se acaba. Van a leer algunos poemas que a mí personalmente me gustan mucho porque es esa luz que yo no encontraba hace muchos años. Me sentía perdido en la oscuridad y cuando encontré la literatura
De verdad que literariamente sentí que había una luz al fondo. Y me estoy agarrando de eso para seguir, aunque suene un poco a poesía. Yo les agradezco, espero que lo disfruten y espero seguir generando un poco más de narrativa, agradeciendo a los amigos y colegas que se están dignando a acompañarme en este momento especial. Gracias. Gracias. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, Federico. Bueno, ya sabemos que tiene un libro ahí de cuentos que se viene. Ahora le voy a pedir que lea unos versos, ¿no? Unos poemas. Y antes, si quieren seguir la transmisión, estamos en Pasión Errada, en Instagram, ¿no? Entonces ahí por ahí nos pueden seguir y si quieren más novedades, más noticias, por ahí ese es el canal oficial. Ahora lo dejo a Federico para que lea sus poemas. Voy a leer un par de poemas dándole contexto. Primero explicar a la familia que en la segunda página van a encontrar una página en blanco con una sola palabra que se dice sagapo. Es una palabra griega que mi abuelo, sin ningún motivo, cuando regresaba de su oficina a casa, pasaba por una florería en Trujillo, en las afueras, a la señora a la que yo conocí, y sin ningún motivo aparente le compraba cualquier tipo de rosa o flor que tenía y se la llevaba a mi abuela solamente con la tarjeta indicando sagapo. La traducción del griego al español es amor, afectividad, lo que sea, y es una frase que a mí se me quedó y le he puesto justo como dentro de la página en blanco en referencia a mi abuelo. Y hay un poema de la segunda parte que me gusta mucho, que le he puesto Wilson Cuadra. Se llama Silbido Wilson Cuadra y es el único que tiene un pentagrama. Si tienen algún amigo músico, le pido que lo reproduzca porque es un silbido que usamos en la familia. Ojalá que nadie lo pierda, pero lo seguimos usando y nos identificamos en Trujillo cuando escuchamos esta tonada. Los dos primeros versos de este poema son así. Mi abuelo Lica navegando en su bicicleta desde la campiña de Moche al puerto de Salaberry. Partitura en clave de sol, compás de 2/4, tonalidad de 5 bemoles. Puerto peruano que acogió a sus artesanos anglos, grecos, sin vanidad ni glamour. Compás úrico, fa glisado ascendente a si bemol. Mi abuela Elsa esperanciosa, observando desde su casa. Los buques partir hacia el futuro. Sol bemol ligado en corchea. Toca en su piano de cola sus eternos y hermosos nocturnos de Chopin. Fa glisando ascendente hacia re, bemol acentuada. El mar y el clima salaberrino anticipan un día musical y festivo para la Nobel pareja. Do bemol en corchea larga hacia el final del compás. Lica le ofrece un humilde anillo de origen griego a Elsa frente al sonrojado mar liberteño. Do bemol ligado en glis hacia un sí definitivo y final en partitura. Nueva familia escribirá 6 sonatas de amor que se multiplicarán en siglos musicales y esta tonada será el rondó y alegro de muchas generaciones en su honor y recuerdo a mi abuelo y abuela Ricardo y Elsa. El segundo poema que les quiero compartir es algo que encontrarán en la portada, si son acuciosos se van a dar cuenta. Y es el único poema que está dedicado. Se llama Mi antipoesía. A mis amigos y maestros MEC 2025. Se van a dar por qué. Advertencia al lector. Mi maestra me castigó por ofensivo. Leonardo pidió un menú de 3 chelas. Enrique disfrutó de mi atrevimiento. Escribiré en el pizarrón de clase con tizas de colores y caligrafía fina. La caligrafía china es de mi otro maestro. No olvidar tildes y signos de puntuación. No usaré palabras oeces en mi poesía. No usaré palabras oeces en mi poesía. No usaré palabras oeces en mi poesía. No olvides el punto final. Los antipoemas de Nicanor Parra, Voz horrísona de Luis Hernández, todas las borracheras de Bukowski, y ellos no los castigaron. No usaré palabras oeces en mi poesía. No usaré palabras oeces en mi poesía. No usaré palabras oeces en mi poesía. Punto final. Estos no son versos líricos, como el acto sexual enfría el espíritu de Parra,
Construimos un burdel que entregaríamos felices a los ángeles de Hernández. Un poema es una ciudad en guerra de Bukowski. No hay más poemas en el mercado. El país se va a la mierda. Mi viejo sigue muerto y yo escribiendo a escondidas. Espero disfruten el libro y los demás poemas. Muchas gracias. Bueno, sí, iba a comentar lo mismo. Bien escogido. No sé si alguien del público quisiera hacer alguna pregunta al autor aquí presente, aprovechando que estamos en un ambiente de confianza. ¿Alguien? Primero escribiste un libro de cuentos y ahora poesía. ¿Con qué género te identificas más o te sientes más? De verdad que como nos explican en la maestría, todo narrador tiene que saber de poesía. Si escribes poesía, vas a poder dar el paso a narrativa y no al revés normalmente. Este semestre descubrí a través de un colega que está haciendo su tesis a raíz de esos estudios que es literal. Antes todo era en verso, desde los griegos hasta el medioevo, cuando hubo un cambio completo. No vamos a hablar de teoría acá, pero yo descubrí eso justamente, ¿no? Y como lo decía como anécdota, el sonido, el oído es musical. Por algún motivo yo siempre pensaba que cuando uno lee tiene que sonarle una música. Y al final encontré un gusto a esto. Esto de acá literalmente no es un trabajo, si se quiere, esforzado por sacar un libro. Simplemente son los poemas que el maestro nos obligaba, entre comillas, a hacer, porque durante un año completo la consigna era traemos un poema a la semana. Los revisamos y hacemos recitales en todas las clases. De las, ustedes me corregirán, 30 y tantas, 40 y tantas semanas que tiene el año, acá está un compendio de los mejores, por supuesto. Los demás colegas han hecho un esfuerzo igual. Creo que en 1 o 2 meses estamos sacando una antología de todos los colegas de la promoción y yo invito a todos a leer poesía. Dicen que no está de moda leer poesía. Es más, nos dicen que comercialmente no vale la pena hacer libros de poesía, pero yo de verdad que lo recomiendo por diferentes motivos. El principal es que somos una generación que el tiempo vuela. A mí me encantaría leer un libro de 1000 páginas, pero el mundo me gana. Si uno tiene un libro de poesía en la mochila, en el bolsillo o donde sea, les aseguro que con una página tiene más significado que un capítulo completo de una novela, porque el poeta ha hecho un esfuerzo muy fuerte para condensar sus pensamientos, su espíritu, en una sola cuarteta o lo que sea, la técnica que haya usado. Así que yo le tengo mucho respeto y mucha admiración a los poetas a nivel internacional, comenzando por el maestro, que otra cosa que quería comentar, he disfrutado mucho en la maestría, y lo digo sin ningún reparo, tengo algunos colegas por acá, es una de las pocas personas que literalmente abre la puerta para tener una tarde de literatura en su casa. Nos recibe en su casa con las puertas abiertas, nos sentamos y lo único que hacemos es leer nuestra poesía y la discutimos. Lo hemos hecho varias veces y yo eso lo encuentro más que loable. Y creo que eso es lo que hace un poeta de verdad, comparte sus ideas. Sí, el profesor también motiva, ¿no? Motiva mucho a escribir, eso nos lo llevamos dentro, ¿no? Como aprendizaje. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Aprovechando que tenemos aquí al autor de nuevo. Querido compañero y amigo, me llama mucho la atención específicamente esta parte que nombras ellas. Quiero saber cómo fue la construcción de este espacio introspectivo para construir ellas, entendiendo que, o lo que yo entiendo es que te inspiraste, por supuesto, en tu familia, especialmente en tu esposa. ¿Cómo haces para compartir algo tan tuyo, tan interno, sin sentir que probablemente tu esposa se va a sentir desnuda ante esa revelación, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso?
Te respondo, porque mi tesis se trata de autoficción, un tema que casi ha estado vetado, ¿no? Entonces, hace un par de semanas tuve una conversación telefónica con el autor, el escritor que lo estoy usando yo de referencia, Luis Hernán Castañeda, y básicamente en una de las conversaciones llegamos a la conclusión de eso, ¿no? Si uno quiere escribir poesía, tiene que romper esa barrera, ¿no? Porque la autoficción es esa combinación, es una mímesis, es la palabra técnica, donde el autor es el narrador y es el personaje. Y esa barrera no la rompe cualquiera, o sea, hay que ser. Pero hay que ser consciente también de que siempre va a haber un porcentaje de realidad, pero también va a haber un alto o poco porcentaje de ficción, si no, no sería autoficción. Y cuando uno aprende a romper esa barrera y a explicarle a la familia que uno está haciendo esto por catarsis, creo que ya eso queda de plano, porque uno aprende a convivir con lo bueno, lo malo y lo feo de todos nosotros, ¿no? Entonces, para mí la literatura siempre ha sido catarsis. A mí, creo que lo he contado varias veces, yo llegué a la literatura por un diagnóstico de depresión, felizmente no medicado, pero depresión. Y me dijeron, ¿por qué no escribes? Entonces yo recomiendo a todos que tengan problemas como los tuve yo, como los tengo y seguramente muchos lo tienen, es leer y escribir. Porque la literatura es catarsis, es sacar eso, sacar, dice uno, las pesadillas para compartirlo y dejar la vergüenza de lado, porque la vergüenza es otro de los tabúes que tanto tenemos. Yo igual espero ver tu literatura pronto porque sé que tienes un tema por ahí también que nos encanta a todos y es eso, es romper la barrera de la vergüenza, que es un gran problema para todos. Si en este semestre hemos estudiado mucho que la literatura tiene psicoanálisis, creo que por ahí está el asunto, ¿no? Y cuando, sin escapar de la pregunta, la familia entiende que tú lo haces por salud mental, ya la vergüenza queda de lado y lo que digan los demás no interesa con tal de que la persona que tú quieres esté tranquila y sana, entre comillas. Creo que eso es lo principal. Gracias, Mojo. ¿Alguien más? Si no, me lanzo a hacer una pregunta y también anunciarles que vamos a tener un brindis de honor, como le dicen, a cargo de la editorial. Y también anunciar que has estado apareciendo en Andina, El Comercio, está volviendo famoso ahí Federico, así que por lo menos... ¿Cómo así se llega? ¿Quiere que le pasemos la recomendación? ¿Así? Con gusto, doctor, con gusto. Rafael, tome nota usted. Entonces, ya para irnos un lado más del trabajo con la editorial, ¿cómo fue ese? O sea, entiendo que el proceso creativo lo motivó, lo gestó el profesor Marco, que también nosotros hemos sido testigos de ello. Creo que fue un primer año donde se escribió mucho en distintas, digamos, mucha poesía creo yo, pero también narrativa, teatro, guión. Y ya luego viene esta introspección, ¿no? Este año más duro, ¿no? Más tieso, ¿no? Sin tanta creatividad y con más análisis. Pero aparte de eso, has tenido que combinar el trabajo con la editorial, porque hemos tenido que no puede acompañarnos el editor, porque la editorial tiene expertos o especialistas para cada línea, ¿no? En este caso, o género, en este caso la poesía. ¿Cómo fue ese proceso? Porque llegó sin ser infidente con otro título, ¿no? Quizás con otro orden. ¿Cómo fue ese trabajo de ya tener el material, lo escrito, lo seleccionado, a realizar el proceso ya de edición, el proceso editorial, ¿no? Sí, para mí fue una sorpresa completa, porque lo primero que comenté cuando tuvimos esa conversación justo con Leles, una tarde en la Casa de Literatura, básicamente fue eso, ¿no? Yo tengo un manuscrito, he pasado de una experiencia, que no voy a entrar al detalle, pero lo que estoy buscando es tener confianza, tranquilidad, tener charlas de amigos más que de trabajo. Y creo que para mí fue el primer punto para ir con Pasión Errada, porque aparte que son colegas, amigos de la maestría, saben lo que están haciendo. Aparte de tener toda la técnica, las sesiones fueron rápidas, lamentablemente fueron de videoconferencia. En un momento yo decía, tenemos que juntarnos con un café.
no se pudo dar, pero de verdad que el desarrollo técnico fue bastante rápido y eficiente. Fue una discusión donde siempre la última palabra la tiene el autor, por supuesto. Al igual que la trabajo de edición de la carátula, como dice Leiles, y el nombre fueron otros, pasamos bastantes discusiones, descartamos muchas. Yo venía trabajando en otra carátula que tenía totalmente diferente a este, y un día, una tarde, simplemente me presentan 3 opciones, y cuando veo la cruz tirada a la izquierda digo, basta, eso es. Cuando lo lean se van a enterar por qué, y sobre todo cuando tengan la frase que está en la mitad de la cruz. De verdad que fue una satisfacción completa trabajar con todos ustedes, y yo estoy seguro que van a venir muchas más cosas, muchos más autores que los van a comenzar a buscar ustedes, y van a tener que darse el tiempo para trabajar con todos, creo yo. Así que de verdad que recomendar mucho a Pasión Errada, que está haciendo un excelente trabajo en literatura. Listo, creo que muchísimas gracias por esa recomendación, nos llena de aliento. Vamos a ayudar al profesor a que salga en Andina también. Y bueno, ya podemos pasar el brindis, y quienes quieran el libro está hacia la entrada, lo pueden adquirir, y acá el autor con gusto se los va a poder firmar. Muchísimas gracias profesor Marco, muchísimas gracias Federico por la confianza, por estar aquí en esta isla, esta especie de isla. Vemos el caos alrededor, las bocinas, en el centro de San Isidro, hora punta, y nosotros hablando de buena poesía, ¿no? Muchísimas gracias también a ustedes que han podido acompañarnos. Y a Casa Tomada por darnos el espacio y la buena disposición para poder llevar este encuentro. Mientras sirven, le decimos salud, ¿no? Yo de verdad que volver a insistir con el mensaje. La literatura es catarsis, no me canso de mencionarlo. Y deberíamos apoyar esto, ¿no? Ambientes pequeños, donde hayan libros alrededor, que nos traen tanta paz en medio del caos. Creo que el resumen que ha hecho Leiles es clave, ¿no? 1 hora al día con un libro en la mano, rodeado de libros, creo que es el mejor descanso que podemos tener nosotros mismos como personas. Y estos espacios deberían explosionar, creo yo, de gente. Hay muchos como Casa Tomada, pero de verdad que depende de nosotros llenarlos, ir, sentarnos. Muchos libreros antiguos abren sus puertas sin ningún problema, no es una obligación, es simplemente tener el espacio de vernos a nosotros disfrutar de los libros. Yo eso lo recomiendo a todos. Listo, no sé si tú quieres dar el salud. Antes de brindar, quería anunciar que se viene un libro, una novela, justo lo estaba comentando con el profesor Marco. El autor es Eduardo Ticona, también de la maestría. Es doctor, no puedo dar el título, pero espero que puedan estar presentes cuando lo lancemos. Entonces acá, Federico, te doy para que brindemos. Agradecer a todos, si tienen la copa, muchas gracias, espero que me den bastante suerte y mucha literatura por mucho tiempo. Salud con todos. Salud. Muchas gracias. Salud.